Bueno amigos, hoy es 11 de marzo del año 2024. Bien, volvemos a la carga con esto de intentar obligar a los motoristas a comprarse chalecos de airbag y prendas de airbag, lo que incrementaría el presupuesto en muchísimo, en más de 1.000 euros. Y lo incrementaría por varias razones. Una, porque no solo lo tienes que comprar para ti, también tienes que tenerlo para el pasajero, pero además tienes que tenerlo repuesto, porque si se activa y lo tienes que mandar a revisión, tienes que tener más de repuesto. Esto sería una puñetera locura. Nosotros nos posicionamos y seguimos manteniéndonos posicionados desde el año 2019 en contra de la obligatoriedad. Y aquí os voy a contar las razones y el discurso que se ha mantenido desde la administración pública y el que hemos mantenido nosotros y qué acciones hemos realizado para evitar que se pueda convertir en obligatorio. Tenemos que partir de la base que desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas no creemos en estar legislándolo todo, creemos en estar introduciendo mecanismos de sensibilización, formación, educación, reeducación, pero no todo hay que pasarlo por la ley, ¿vale? Si no, al final esto sería imposible convivir en este marco de leyes y además de incumplimientos por parte de la administración de forma reiterada y constante, poniendo en peligro la vida e integridad de los ciudadanos y les da igual, y sin embargo cargar de responsabilidades de forma constante y reiterada a los ciudadanos para que sean culpables del todo. Por eso nos posicionamos en contra. Vamos a verlo. Mirad, en Desterrado a la Bestia 131 os hablaba de la cacicada del airbag, de cómo lo querían introducir. Esto es un vídeo que hice, un episodio que hice hace 3 años aproximadamente. En el 155 os hablaba de la ley y del airbag, un episodio que hice hace 2 años aproximadamente. En el 314 os hablaba de la manifestación del 25 de septiembre, qué sucedió allí en esa manifestación y qué se pedía en esa manifestación y por qué se hacía, ¿no? Esas manifestaciones del 25 de septiembre. Si no queréis repasar esto, en este vídeo os voy a dar la información suficiente para entender por qué nosotros nos posicionamos en contra del uso obligatorio del airbag. Mirad, desde el año 2019 se quiere introducir el airbag de forma obligatoria por parte de la Dirección General de Tráfico. Sabéis que este es un órgano de asesoramiento del órgano de leyes de nuestro poder legislativo. Por lo tanto, lo que dice la Dirección General de Tráfico influye de forma directa en el legislativo, de tal forma que luego el legislativo actúa y nos lo introduce en el Real Decreto Legislativo 6/2015 o en el Real Decreto 1428/03 y nos termina fastidiando a todos. Ya lo han hecho con más cosas, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con qué intenciones tiene la Dirección General de Tráfico, porque eso luego se va a trasladar al legislativo y lo van a convertir en ley. La implantación del airbag actualmente para nosotros es una auténtica burrada. Entendemos que efectivamente el airbag puede ser una prenda de seguridad recomendable, como lo es la chaqueta que yo llevo, como lo pueden ser los guantes, las botas, los pantalones, como lo pueden ser, etcétera, etcétera, el neck rise, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca debería de ser obligatorio, por lo menos en la actualidad. Primero, porque hay muchísimos deberes pendientes por parte de la administración para reducir la siniestralidad de los motoristas sin carga de responsabilidades al ciudadano, y estoy hablando de incumplimientos de ley que deberían de estar cumpliéndola. Y segundo, porque actualmente el estado del arte no es el adecuado, con un más del 70% de incumplimiento de la norma técnica de certificación EN 1621-4. Lo primero que necesitamos es una estabilización del mercado. No puede ser que ese 70% de incumplimiento esté salpicando en las compras de las prendas de seguridad de los motoristas que no están debidamente certificadas. Después necesitamos un descuento en las pólizas de seguro, un buen modelo de promoción, ¿verdad? Esto ya se hacía con los cascos en el año 1900 y pico, 1950, una cosa así. Entonces, por lo tanto, ¿por qué no reproducimos esos modelos que funcionaron en su día, antes de que pasaran a ser obligatorios los cascos? Y además necesitamos un IVA reducido del que llevamos años, haciendo o intentando que nuestros equipos de seguridad se acojan a ese IVA reducido. Un IVA reducido que hemos exigido en muchísimas manifestaciones, pero además requerimientos constantes a las diferentes administraciones públicas competentes en materia del IVA o que pueden impulsar la reducción del IVA. Mira, el impuesto de lujo se
se derogó el 1 de enero de 1986, pero parece ser que esto es un elemento de lujo. Sin embargo, quieren imponer de forma obligatoria elementos de lujo agravados con el 21% o grabados con el 21%, que perjudica en la adquisición de la equipación. Por lo tanto, primero tiene que ser recomendable y 3 puntos sobre los que hay que trabajar: estabilización del mercado, descuento en las pólizas de seguro y IVA reducido. El 26 de marzo del año 2021, hace ahora 3 años, pues nosotros lanzamos un requerimiento al Ministerio del Interior, a la DGT, al presidente del Gobierno, para que no se hiciera obligatorio el uso del chaleco de airbag. El requerimiento tiene como referencia el expediente 2021 SV 047. Bueno, pues esta situación parece que contuvimos, a través de las manifestaciones también que se hicieron, contuvimos que se pudiera poner obligatorio, pero vuelven a la carga. Mirad, en la manifestación que se hizo, en las 16 manifestaciones que se hicieron en el año 2022, el 25 de septiembre, se pedía en el manifiesto, en el punto 8, retirar la intención de la DGT de legislar y obligar el uso de guantes y chalecos de airbag. Esto era el 25 de septiembre del año 2022. En el año 2021 ya habíamos hecho 26 manifestaciones, el 13 de junio del año 2021, y en uno de los puntos se decía que desaparezca del manifiesto, que desaparezca de forma clara la intención del uso obligatorio del equipo de airbag, que desaparezca de forma clara la intención del uso obligatorio del chaleco de airbag. Por lo tanto, en estas 42 manifestaciones los ciudadanos tuvieron la oportunidad de manifestarse en contra del uso del chaleco de airbag. En marzo del año 2021 hicimos una encuesta donde se pedía a los ciudadanos que nos dijeran si querían que fuera obligatorio, solo en carretera, o no querían que fuera obligatorio. Bueno, pues el resultado de la encuesta es que el 91,2% decían que no querían que fuera obligatorio. La muestra de la encuesta era 1.550 respuestas. Y una parte muy reducida decía que quería que fuera obligatorio en carretera, y otra parte mucho más reducida que sí que fuera obligatorio, ¿vale? Bueno, recordar que además la manifestación del 13 de junio del año 2021 encontró una oposición directa y firme por parte de la Asociación Mutua Motera, la antigua Asociación Mutua Motera, y la Plataforma Motera por la Seguridad Vial. Se enfrentaron y quisieron desconvocar algo que ni siquiera habían convocado. Esto lo tenéis en Desterrado a la Bestia 166. Aquí, en esta manifestación, se pedían muchas cosas, entre ellas que desapareciera la obligación del uso del chaleco de airbag y de las prendas de seguridad, que se retirara la intención de destrozar el margen de seguridad de 20 km/h en las maniobras de adelantamiento, que la administración pública cumpliera la ley y velara por el buen estado y conservación de las carreteras, que se retirara la intención de cobrar por el uso de las carreteras. Bueno, pues todos estos puntos del manifiesto encontraron la oposición de la PMSV y de la AMM en aquel momento. Lo cierto es que nosotros seguimos luchando. Habíamos emitido ya un informe al ministro del Interior, habíamos emitido un informe al director general de tráfico y al presidente del Gobierno, y habíamos hecho un requerimiento de que no se estableciera la obligación de uso. Además, todo esto apoyado por muchos de vosotros con 42 manifestaciones. ¿Cuál es el objetivo real que hay detrás de la obligatoriedad de uso del chaleco de airbag? Para mí es la carga de responsabilidad mediante la obligación, cargar de responsabilidad al ciudadano de nuevo mediante obligación, reducir la movilidad, complicarla, de tal forma que así reducen la movilidad y reducen el problema que tienen con la siniestralidad, que no lo saben solucionar, y esconder la realidad del problema y los deberes pendientes que tienen, que es ese cumplimiento legal que tienen que hacer previamente hasta a cargar de más responsabilidades al ciudadano, de mantener las carreteras en buenas condiciones, de cumplir con la ley en materia de conservación de las carreteras, de implicarse en la seguridad pasiva de las carreteras, por ejemplo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos cambios antes que tienen que hacer, de deberes que tienen pendientes encima de la mesa por mandato de la ley, por mandato de nuestro Estado de Derecho. ¿Cuáles son los problemas de la incorporación como obligación del chaleco de airbag a los ciudadanos que circulamos en motocicleta? El primer problema que vamos a encontrar es que el conductor es el máximo responsable del uso que haga también el pasajero de ese chaleco de airbag.
Esto ya pasa con el casco de protección, lo tenéis en el artículo 86, letra A del Real Decreto Legislativo 6/2015, a excepción de lo que pasa con el cinturón de seguridad en un vehículo turismo. El conductor de una motocicleta es responsable de cómo se coloca, si se abrocha o no se abrocha el casco, el de atrás, el pasajero. Esto pasará también con el chaleco de airbag. Responsabilidad también sobre lo que suceda con ese chaleco de airbag, si está bien acoplado, si está bien activado, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos es el desgaste económico inicial. Tenemos 500 euros de salida para mí, 500 euros de salida para el pasajero, más luego los repuestos, más luego otros 500 euros por si se activa mi chaleco, tengo que mandarlo y tengo que ponerme otro chaleco porque estaría incumpliendo la ley. Ahí tengo un problema muy grave, ¿vale? Tengo que llevar un chaleco de repuesto, o cuántos chalecos de repuesto, o cuántas botellas de repuesto tengo que llevar, ¿vale? Luego otro problema de mantenimiento por activación. Estamos hablando de rearmado, botella, revisión, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a veces el propio fabricante te dice, no, si se te ha activado, mándamelo, que yo lo revise, con otro problema que tenemos añadido. Luego el mantenimiento habitual del chaleco, que puede establecer el propio fabricante y que nos puede salpicar si no lo hacemos en caso de accidente. Luego el uso del chaleco de alta visibilidad, vamos a colocarnos el chaleco encima y vamos a poder tener problemas de activación del chaleco de seguridad. Acordaros que todo esto lo tenéis también en el 131, 155 y 314 de Desterrado a lo Bestia. Ahí os está explicando una serie de cosas. Como punto sexto tenemos la derivación de las responsabilidades económicas de las consecuencias lesivas de un accidente de tráfico. Ese es otro problema que se va a añadir a la obligatoriedad de uso del chaleco de airbag, y ahí entran coberturas sanitarias, entran coberturas de las aseguradoras, entran las mutuas, etcétera, etcétera. Ojo, porque no te hayas activado bien el chaleco de airbag, ojo, si ha fallado el chaleco de airbag, ¿por qué ha fallado? Por culpa tuya, por culpa del fabricante, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Y ojo lo que puede derivar en responsabilidades y consecuencias esta acción de poner como obligación el uso del chaleco de airbag. Propuestas y medidas previas a estas cargas de responsabilidad. Primero, la mejora en la investigación de accidentes de tráfico. Lo primero que tiene que hacer la Dirección General de Tráfico es que sus agentes investiguen de la forma adecuada los accidentes de tráfico, con una calidad científica adecuada. No de cualquier forma, pero además el resto de los agentes que se encargan de la misión de vigilancia, denuncia, sanción, investigación, tienen que tener también la formación adecuada. Y no está sucediendo, eso es mentira, no tienen esa formación adecuada. Esto es una cuestión de justicia y prevención. Primero, justicia para que no convirtamos una víctima de un accidente de tráfico en otra vez víctima de un sistema que no es capaz de funcionar. Y luego tenemos otro problema, y es un problema de prevención, porque al final lo que hacemos es eso, líneas de prevención con recarga de responsabilidad sobre el ciudadano, y sin embargo no existe una buena custodia de la seguridad vial por parte de las administraciones públicas y el cumplimiento de la ley por parte de las administraciones públicas. Formación, recursos, independencia, un buen protocolo de investigación de accidentes de tráfico y publicidad de esa investigación de accidentes de tráfico como se hace en navegación aérea. Muchos deberes pendientes en materia de investigación y análisis de los siniestros de tránsito. Otro aspecto es cumplir la ley. Tanto la Dirección General de Tráfico como el titular de la vía tienen la obligación de cumplir las leyes. La Dirección General de Tráfico, el Servei Catalán de Tránsito y el Gobierno vasco en lo relativo a la vigilancia, denuncia y sanción, y además en las medidas cautelares que tienen que adoptar para garantizar la seguridad de ese espacio circulatorio. Y luego, por otra parte, también está el titular de la vía con esa responsabilidad que le ordena el artículo 57 de la Ley de Seguridad Vial y el 139 del Reglamento General de Circulación, y todo ese abanico de normativa técnica y jurídica que envuelve ese buen mantenimiento de la carretera. Por otro lado, tenemos las debilidades, las enormes debilidades en seguridad activa y las enormes debilidades en seguridad pasiva, que han sido reconocidas incluso en los planes estratégicos de seguridad vial de los motoristas desde el año 2007. Por lo tanto, el buen coeficiente de rozamiento de las marcas viales, el buen coeficiente de rozamiento del firme, la ausencia o la presencia de una buena regularidad funcional, que no lo estamos teniendo, una buena señalización de obras, etcétera, etcétera. Todo eso que son debilidades en muchas ocasiones, con ese incumplimiento reiterado de la norma 8.1, de la norma 8.2, de la norma 8.3, de la norma 3.1, de la 6.1, etcétera, etcétera, normas técnicas incumplidas de forma reiterada y constante que ponen en peligro y que generan accidentes de tráfico. Y además ese otro aspecto, el de la seguridad pasiva, ¿vale? Llevamos años diciendo que los elementos que hay en el entorno de la vía que no cumplan ninguna función deben ser despejados. No lo decimos nosotros, lo dicen las normas técnicas desde el año 1971, incluso
Incluso se reconoce ese poder lesivo del entorno de la vía desde los años 60. Por lo tanto, si en épocas preconstitucionales ya se reconocía ese poder lesivo del entorno de la vía, ahora lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestras obligaciones y garantizar que ese entorno de la vía sea amable. Pero cierto es que también tenemos un aspecto importante todavía pendiente de cumplir. Y es que un guardarraíl, señores, no puede ser la causa de un homicidio por imprudencia de nuestra administración pública. ¿Esto qué quiere decir? Los guardarraíles tienen que estar protegidos siempre. Pese a lo que diga la Orden Circular 35/2014 actual, que dice que solo en alguna ocasión vas a proteger al usuario de una motocicleta o de una bicicleta o de un ciclomotor, y siempre vas a proteger al usuario de un vehículo de turismo. Eso es injusticia, eso es ausencia de igualdad y eso es limpiarse los cuartos traseros con el artículo 14 de la Constitución. Por lo tanto, desde aquí, desde Desterrado y desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, nos posicionamos en contra del uso obligatorio del chaleco de airbag. Os recuerdo que podéis acceder a más información en Desterrado a la Bestia 131, en el 155, en el 314, en el 160, en el 166, que tenéis aspectos muy relacionados con todo lo que aquí estamos hablando. Conclusión, el chaleco de airbag tiene que ser recomendable, tiene que haber una estabilización de mercado, tiene que haber un cumplimiento de la EN 1621-4, esperamos que llegue la EN 1621-5, que todavía no ha hecho acto de presencia, descuento en las pólizas de seguros, IVA reducido para los equipos de seguridad y además cumplimiento de la ley por parte de nuestras administraciones públicas para ver qué pasa si nuestras administraciones públicas cumplen la ley con esto de la siniestralidad de los motoristas y el resto de los ciudadanos. Y no dejemos que nuestras administraciones públicas nos tomen el pelo. Bueno amigos, tres cosas finales para insistir. Mirar, el airbag es un elemento de seguridad importante para el motorista, si funciona y funciona bien. Es un elemento de seguridad importante para el motorista. Y como puede ser recomendable el usar una chaqueta, unos pantalones, unas botas o unos guantes, pues también debe ser recomendable el uso del airbag. Por lo tanto, no nos posicionamos en contra del uso, sino en contra de la obligatoriedad de uso. Se debe también lograr la estabilización del mercado, pues ofreciendo productos que estén debidamente certificados y garantizados. Y por último, la garantía tiene que conllevar, entre otras cosas, que su mantenimiento no sea especialmente agresivo económicamente y además que funcione la primera vez que lo necesitas, En el año 2021, la Dirección General de Tráfico hizo unas pruebas de evaluación, de comportamiento y una exhibición de cómo tenía que funcionar un sistema de airbag, ¿no? Puso las cámaras y allí, delante de todo el mundo, inició la prueba. Bueno, de 4 veces falló 3. Una funcionó, la última. Por lo tanto, señores, no puede ser que le demos esa oportunidad. Tiene que tener garantías absolutas de funcionamiento. La exhibición fue un fracaso. Y luego con Pablo Motos en El Hormiguero, como todos sabéis, pues también con un especialista, lo podéis comprobar, con un especialista hizo una prueba y el especialista impactó contra un vehículo, salió volando y no se le activó el airbag. Tenemos que garantizar que estos sistemas funcionan y que funcionan perfectamente con un índice de error muy bajito y que podamos asumir ese índice de error, pero no este tamaño del error. Y para terminar, recordad que la norma de obligado cumplimiento actualmente para no estafar a los motoristas y que sea un equipo de seguridad de los motoristas es la EN 1621-4. La EN 1621-5 todavía no ha salido. Continuamos en esto de la defensa de los usuarios de motocicletas. No a la obligación, sí a la recomendación.